Muy buenas noches, ¿cómo está? Hace casi 21 años, un coronel del Ejército de Chile fue asesinado mediante un disparo de un tirador escogido, de esos tiradores a distancia, en el Cajón del Maipo. El caso estuvo detenido en su investigación casi 13 años. El viernes pasado la Corte Suprema dictó sentencia definitiva y condenó por homicidio calificado a un general en retiro del ejército, a Víctor Lizárraga Arias, a 5 años de libertad vigilada, y al brigadier Manuel Provis a 4 años, y a una indemnización de 300 millones de pesos. Otros fueron absueltos por los delitos de asociación ilícita, que son delitos por los que se habían sido condenados en instancias anteriores. Un caso enredado donde hay muertes a lo mejor conexas, donde no se sabe quién es el autor material, quién le disparó efectivamente, cuál fue el tirador escogido. Todo esto relacionado con un escándalo de la exportación de armas ilegales, un tráfico de armas que realizó el Ejército de Chile a Croacia. Recordemos que se produjo la guerra civil en la ex Yugoslavia, Croacia contra Serbia, estaban los traficantes de armas comprando armas en todas partes y llegaron a Santiago a comprar armas, a FAMAE. Y resulta que cuando la CIA sabía todo lo que estaba pasando, absolutamente, y cuando este cargamento ilegal llegó a Budapest, inmediatamente rodearon el avión y lo tomaron. Llevaban las cajas, no la inscripción de pertrechos, sino como ayuda del hospital militar, ni más ni menos. Un escándalo. Se inicia inmediatamente la investigación. Yo quiero decir que el 1 de diciembre de 1991 el avión aterrizó en Budapest e inmediatamente lo incautaron. La CIA sabía todo. Además estaban protegiendo su mercado porque ese era un mercado que estaba protegido para armas israelitas. Pocos días después comienza una investigación y esta investigación termina con la muerte del coronel Gerardo Huber. Ahora se sabe parte de la verdad. Y nos acompaña esta noche Adriana Poloni Becker. Ella es esposa, nieta, hija, prima de militares. Pertenece a la familia militar. Y ocurre que fueron militares, compañeros de armas, los que asesinaron a su esposo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sigue perteneciendo a la familia militar usted? No. O sea, yo creo que en el fondo como que ya no... Nadie quiere que nosotros pertenezcamos a la familia militar. O sea, la familia sí, o sea, en el sentido, un primo hermano mío, hace poco que se retiró del ejército, llegó a general. O sea, en ese sentido, como familiar, sí, pero no lo que se llama familia militar. Compañeros de armas de su marido, ahora se sabe, hay una sentencia, que lo mataron. ¿Usted conocía a Víctor Lizárraga? Sí. ¿Qué tanto lo conocía? Me refiero a uno de los autores del homicidio de su marido. Uno de los mejores amigos de mi marido. Entraron juntos a la escuela militar cuando tenían 15 años. Y compartieron incluso después como dormitorios. O sea, salieron juntos, siempre estuvieron juntos. Y yo conocí a la familia, o sea, la familia, todo. El otro asesino es Manuel Provis. ¿Lo conoció? Sí. Coincidentemente, su hijo fue compañero de mi hija en el jardín infantil, de mi hija mayor. Todos se conocieron. ¿Siempre usted sospechó que su marido había sido asesinado? Sí. Nunca creímos que se haya suicidado, jamás, nunca. Lo que hicieron que nosotros creyéramos. Perdone, pero los primeros informes de autopsia indican que no había asesinato, que no había disparo, no encontraron nada. Y después hay una declaración de uno de los médicos legistas que dice que tuvo miedo y que por eso él no firmó la autopsia como asesinato, como homicidio. Perdón. Fue después de la primera exhumación. Y la primera vez que nos habló él era León. Pedro León. Tengo tanta
Vamos tranquilos. Pedro León. Él descubrió 2 orificios en el cráneo de su marido. Exactamente. Sin embargo, sin descartar el homicidio, él dice suicidio. O sea, suicidio por 2 disparos. Después declaró que tenía miedo y dijo que habría tocado vínculos de poder sensibles a la materia y por ello, y para evitar una persecución con consecuencias personales y familiares, estableció el suicidio. ¿Usted fue presionada? Sí. ¿Fue perseguida? Sí. Amenazada. ¿Quién la amenazó? Por teléfono. ¿Quién? ¿Sabe? No. ¿Muchas veces? Era antes que saliera lo de las armas. Ya teníamos amenaza en mi casa, a mi hija y a mí. Y ahí se puso una grabadora en mi casa, que pertenecía a inteligencia. ¿La Brigada de Inteligencia del Ejército? O sea, ¿usted creía que la protegían y en realidad la vigilaban? Así fue. Durante todo ese tiempo, o sea, antes, durante y después, un mes, estuvieron siempre cerca de nosotros. Y gente conocía y gente no conocía. Pero pensábamos que estábamos protegidos. Su marido tuvo un amigo, yo diría, de extrema confianza, un gran amigo, Julio Muñoz, coronel, que se acercó inmediatamente cuando él desapareció. Y es que antes ya también. Eran amigos siempre. Muy amigos. Y usted sospecha que en realidad, y el juez también, el juez de primera instancia, el ministro en visita, sospecha que en realidad lo que ocurrió acá es que él se acercó a ustedes en virtud de esta amistad solo para informar a los que estaban comprometidos en el asesinato. O sea, a mí me costó muchos años darme cuenta y abrir los ojos. Al principio no lo creí. Pero en varias ocasiones yo conversé con él. Y él siempre mantuvo diciéndole a mis hijos que mi hijo menor tenía 6 años, era su ahijado, y siempre diciendo y comentando que Gerardo se había suicidado. O sea, más que nada yo me alejé de él por eso. Y después con el tiempo, cuando ya hubo más investigaciones, me alejé completamente. ¿Su marido estaba dispuesto a contar la verdad sí. de la exportación de armas a Croacia? Me refiero a esta exportación, este tráfico de armas ilegal. Y más. ¿Qué más? Lo que pasa es que mi marido era una persona así como muy estudioso cuando tomaba un cargo. Y cuando él llegó a hacerse cargo de jefe de adquisiciones en el departamento de logística del ejército, él siempre revisaba todo para atrás para tomar un cargo y empezar así como bien. Entonces yo me imagino que alrededor en el año 91, mayo, él ya se dio cuenta de muchas cosas estaban erróneas y lo hizo saber. Le voy a hacer algunas preguntas rápidas. Por ejemplo, se investigó que su marido lo podrían haber intentado sacar del país hacia Israel. Fue una investigación. Sacar al extranjero. Había una operación en el ejército para las personas que tenían inconvenientes con la justicia, eran investigados por la justicia, una operación que se llamó control de bajas. O sea, yo he leído sobre eso. En virtud de esa operación salió Eugenio Berríos a Uruguay. ¿Le dijo su marido alguna vez que podía irse a Israel? No, es que era una invitación. La invitación me la hicieron a mí también. Y yo en ese momento le dije a mi marido que yo no iba a ir porque mi hija se graduaba del colegio, terminaba el colegio. Entonces ahí continuaron invitándolo a él. Pero en esto salió el caso de las armas y quedó con orden de arraigo por el Se dice Correa. Que su marido iba a ir por una operación para ver misiles, iba a ir acompañado de un señor que era experto en fuerzas especiales que no sabía de misiles. Era raro todo esto, ¿no? Es que yo no supe eso. O sea, para mí era una invitación de un amigo que estaba allá, el general Carlos Krum pidió una comisión médica para desacreditar a su marido ante los tribunales. Dijo que su marido estaba mal de salud, andaba mareado, se le notaba tenso, preocupado, mal presentado, y que por lo tanto, en virtud a lo mejor de una comisión médica que lo iba a declarar poco loco, o loco, lo iban a desacreditar. ¿Usted supo de eso? Esto lo sabía posteriormente. O sea, ¿Su marido estaba mi así? marido estaba con vértigo.
O sea, yo... ¿Desde la primera declaración en los tribunales empezó a sentir vértigo o antes? No, antes, desde el 1 de enero del 92. El mismo 1 de enero empezó a sentir vértigo. O sea, ¿del momento en que se supo todo? No. O sea, no fue... No, a ver, el vértigo no es lo mismo de lo que ellos dijeron después. Gracias a Dios que yo guardé las recetas médicas y las presenté después. Pero su marido no estaba mal, como decía el general Cruz. No, tenía reposo porque tenía vértigo. Se investigó y dejó la pregunta planteada: si su marido estuvo secuestrado y que durante los días que estuvo desaparecido no es que haya sido asesinado de inmediato, sino que posiblemente fue secuestrado y torturado. En algún momento usted dijo que las huellas habían sido eliminadas previamente a su asesinato. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Estamos con Adriana Poloni, la viuda del coronel Gerardo Hoover. La sentencia acerca del asesinato de Gerardo Hoover se conoció el viernes de la semana pasada. 2 altos oficiales del ejército han sido condenados por este homicidio. La pregunta quedó pendiente. Su marido desapareció durante varios días. Teóricamente había caído desde el puente El Toyo en el Cajón del Maipo, pero informes de autopsia firmados por un montón de peritos, muchos, 11, señalan que habría sido secuestrado previamente y torturado y después asesinado. Sí, así es. Usted en algún momento declaró que las huellas digitales de su marido se las borraron con esmeril. Así es. Después de la primera exhumación, el doctor León, del Instituto Médico Legal, nos dijo que las huellas de él estaban borradas con esmeril. O sea, yo en ese momento no pude, ¿por qué? Pero después tuve la respuesta. Porque se suponía que nosotros pensáramos, y muchas personas, que no era el cuerpo de él. Y una manera era borrar las huellas. Y de hecho una exhumación se hizo incluso pensando que ese cuerpo no era el de su marido. La primera. Es que no existía... ¿Tiene sospecha dónde estuvo secuestrado su marido? No. Se dice que podría haber estado en el laboratorio bacteriológico del ejército que está al lado de la dirección de inteligencia del ejército. Así supe después. ¿No tiene ningún otro antecedente? No, realmente. ¿Por qué Víctor Lizárraga, por qué Julio Muñoz, por qué Manuel Provis fueron a Linares a buscar a uno de sus hijos? A mi hijo menor. Sí, José que tenía Ignacio, 6 años. Que tenía 6 años, José Ignacio, ¿por qué? Porque José Ignacio fue el último que estuvo todo ese día paseando con él y conversando. ¿Y lo fueron a buscar para qué? Porque yo pienso que pensaban que mi hijo podía saber algo. Y algunos dicen que querían secuestrarlo para extorsionarlo a usted. También. O a él. O a mi marido. ¿Escondieron a su hijo? ¿Cómo lo hicieron? Sí, en el fondo en Linares, donde vivía mi hermana. Lo tuvimos un mes. ¿Escondido? Sí. O sea, ¿ya sospechaba usted que el ejército estaba involucrado? O sea, escondido, pero estas personas eran tan cercanas que sabían dónde estaban, por eso no fueron otras personas a buscarlo. El general Augusto Pinochet fue interrogado en esta causa. Así es. ¿Usted cree que el general Pinochet tuvo que ver con la muerte de su marido? Sí. ¿Quién ordenó la muerte de su marido? No creo. O sea, tanto así no, pero... Pero él entregaba órdenes directas al brigadier Manuel Provis, en esa época comandante del batallón de inteligencia del ejército. Órdenes directas, respondían directamente a Pinochet. O sea, no sé cómo eran esas órdenes, pero... O sea, es por todo lo que yo he escuchado que pienso así. Pero usted dice, tiene que ver. ¿En qué sentido tiene que ver Pinochet? Porque Gerardo también, en algún momento fue a conversar con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿A propósito de qué? ¿De la exportación de armas? Sí. Y no sé lo que conversaron. ¿No le contó nada? O sea, de esa entrevista, no. ¿Usted le preguntó? No, de esa entrevista no. Es que me enteré después por secretarias de él y secretarias del Departamento Logístico. ¿Usted supo que hubo una reunión en el Club Militar del general Pinochet con altos oficiales del ejército y que firmaron un documento comprometiéndose al secreto y a no decir nada respecto a la exportación de armas a Croacia? Eso me enteré yo años después. ¿Pero lo sabe?
Sí, ahora sé. O sea que el general Pinochet exigió secreto, que estaba personalmente preocupado, involucrado, pidiendo que nadie dijera la verdad. Claro, son cosas que yo me he enterado con los años después, porque igual le he leído bastante. ¿Y su marido entonces iba a violar esta imposición del secreto del ejército y por eso lo mataron? Probablemente que sí. ¿Eso es lo que usted está convencida de eso? Sí, él iba a hablar. Era una persona muy honrada. Era una persona muy recta. ¿Su marido fue amigo de Eugenio Berríos? No, nunca. ¿Nunca conoció a Eugenio Berríos? Nunca. No, nunca coincidieron en su vida con Eugenio Berríos. A ver, no se sabe quién mató a su marido. ¿Usted sospecha quién le disparó? ¿Quién es este tirador de excelencia que con un arma con mira telescópica le disparó a distancia? O sea... Le dio 2 balazos. He escuchado muchas cosas, pero yo no nadie me ha probado eso. O sea, he escuchado nombres. ¿He escuchado nombres? Sí. Sí, pero no los puedo decir. No los puedo decir. ¿Cuántos nombres? O sea, Claudio, el ministro Claudio Páez, que aprovecho de decir que estoy tan agradecida. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Claudio Pavés, él hizo una gran investigación acá, sí, pero no llegó a toda la verdad, no llegó a quien disparó. Es que lo que pasa es que él tenía que probar lo que estaba diciendo, y esa era la parte difícil porque no tenía las pruebas. Por eso quedaron muchas personas fuera. Él tenía que estar. ¿Usted está convencido que hay mucha más gente involucrada? Sí. ¿Alguno de los que fueron absueltos? Bueno, por algo la justicia lo estuvo juzgando, digamos. Estuvieron ahí. Por alguna razón. ¿Dónde están las pertenencias personales de su marido? En mi casa. ¿Es verdad que usted se las pasó a Julio Muñoz? Algunas cosas, sí. ¿Y esas cosas se las devolvieron? No, creo que no. ¿Había documentos? No sé. No sé. Los documentos... Muchos de los documentos yo creo que los entregó en un momento antes de que desapareciera, en el cajón del Maipo. ¿A quién? No sé. ¿Es verdad que su marido, que el auto fue encontrado a las 2 de la mañana de ese día, 29 de enero del 2002, y llegaron sorpresivamente oficiales del ejército que no tenían cómo saber que su marido estaba desaparecido? Sí, llegaron. Al puente. ¿Y usted les preguntó cómo sabían? No, o sea, es que en ese momento era para mí una cosa terrible. ¿Su marido y usted estaban en la casa de un amigo? Sí. ¿Un amigo vinculado al general Pinochet esa noche? Sí. ¿Tuvo presiones para que no se supiera que ustedes estaban en casa de un nieto, de personas vinculadas a un nieto del general Pinochet? Muchas presiones. Le voy a preguntar qué presiones tuvieron para no involucrar al general Pinochet. Volvemos en un instante. Adriana Poloni nos acompaña esta noche. La pregunta es muy simple. Ustedes estaban en casa de amigos esa noche, en el cajón del Maipo, en que desapareció su marido y fue asesinado. Elwin Tapia es el dueño de esa casa. Había también un nieto del general Pinochet. Sí, Hernán García Pinochet. Estaba con su esposa. Claro, Loreto García. Loreto Tapia. ¿Ustedes la presionaron para que no dijera en qué lugar estaba y con quién estaba? Varias horas. ¿Quiénes? Gente que me fue a tomar la primera declaración, que era para el sumario del ejército. ¿Quiénes? La verdad que no sé nombres. O sea, porque en ese momento... ¿Qué le decían? No, ellos querían escribir algo que se supiera lo que ellos querían, pero yo no lo había dicho. Entonces en eso es que no... En esa forma me presionaron mucho. ¿Loreto Tapia fue presionada también? También. Tenía que decir lo que la gente le dijo. No podía decir tampoco que su marido era Hernán García Pinochet. ¿Es verdad que esa noche vio un vehículo verde extraño? Ella, sí. ¿Ella lo vio? Bueno, nosotros vimos muchas cosas ¿Qué extrañas. Vieron? O sea, movimientos, pero es que yo salí varias horas a buscar el vehículo, que no era el nuestro tampoco, sino que era el del papá de Loreto. Y al final, bueno... ¿Usted cree que el Elwin Tapia supo algo? Yo creo que sí. ¿Que estaba comprometido? Sí, sabía. O sea, de alguna manera
¿Usted cree que a su marido lo trajeron al Cajón del Maipo para matarlo? Sí. Sí, yo creo o sea que sí. Ustedes fueron engañados, los invitaron justamente para asesinarlo. O sea que hay cómplices y hay gente, claro. O sea que aquí hay una enorme cantidad de gente sí. que siendo cómplice está libre, como el que le disparó. Sí. Ojalá que algún día se presente a la justicia él o los, no sabemos. Leo, y cuente la verdad, eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Hay más muertos? Sí. Le hago esta pregunta porque el actuario Fernando Castillo, que trabajaba con el ministro Hernán Correa de la Cerda, que comenzó con la investigación, apareció colgado en el tercer juzgado del crimen y se cuenta que él fue amenazado para que callara lo que sabía. Extrañamente colgado ahí en el mismo juzgado. ¿Usted lo conoció al actuario? No. ¿Blas Meriño? Nuestro chofer, muy querido por mis hijos, mucho tiempo. Asesinado o suicidado el año 1995, 8 de agosto. Pareció suicidio, pero fue asesinado, me lo dijo su familia. Pero ellos no pudieron hablar, había prescrito el caso ya. ¿Él sabía mucho de lo que hacía su marido? Sí. Murió en el hospital militar el mayor en retiro Iván Cifuentes. Dicen que de cirrosis hepática. Él fue el primero que reveló a un ex CNI que su marido había sido asesinado. Es que nunca supe de él, no lo conocí. ¿Hay otras muertes? Sí, yo creo que sí. Hay gente que murió en el extranjero, pero nada se puede investigar. Hay más muertes, yo sé que hay más muertes, hay otras personas que han muerto de insuficiencias hepáticas, todo muy raro. Para terminar, y estamos terminando, yo entiendo que esto no termina acá para ustedes. ¿Qué van a hacer? Nuestro abogado va a tomar... Ciro Colombara. Sí, Ciro Colombara, para presentar el caso a una... A ver, ¿cómo se llama esta interamericana? Corte Interamericana. Sí, Corte Interamericana. Y bueno, o sea, esta es una etapa que se cumplió. La justicia... ¿Usted está pidiendo reparación del ejército? ¿Algún gesto? Sí. Sí. Pero yo creo que lo vamos a tener. ¿Usted en algún momento le reclamó al general Cheire, cuando era comandante en jefe del ejército, que no hacía nada? Sí. ¿Sigue el ejército sin hacer nada? No, yo espero en este momento, tengo el anhelo que se acerque a nosotros. Pero hasta el momento no se ha acercado, ¿no? Pero yo creo que va a pasar. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Adriana Poloni, la viuda del coronel Gerardo Huber, nos acompañó esta noche. Buenas noches.